Hola, ahora vamos a hablar entonces sobre el populismo, los populismos latinoamericanos, ¿ok? Bueno, voy a arrancar haciendo una conceptualización de qué es populismo y para luego explicarles qué fue lo que sucedió en ese momento. No voy a hablar de casos específicos, ¿listo? Es decir, no me voy a detener en algunos gobiernos populistas como el de Perón o, bueno, o el de Getulio Vargas, sino que voy a dar la conceptualización y la información general sobre esto. Bien, entonces hay varios conceptos. Primero, pues hay varios conceptos obviamente que dentro de las ciencias sociales hemos hablado, hemos creado para esta situación histórica. Bien, es difícil de definirlo. Porque hay muchos fenómenos históricos que han apelado al populismo. Podemos entonces ver el populismo de dos maneras. Hay un populismo como una herramienta política empleada por cualquier tipo de ideología socialista, conservadora, liberal, ¿cierto? Que hace uso de el constante llamado al pueblo, a la nación, a la raza, a los grupos subalternos, ¿cierto? Que los llama y que les dice pues como que viene a defenderlos y a darles pues como mejores situaciones y condiciones de vida. Ese populismo lo puede emplear cualquier tipo de ideología, como ya lo dije, y ha sucedido, es histórico, sucede en muchos y muchos gobiernos y en el siglo XX hemos visto varios. Ahora, hay otra definición o no definición, pues también como podemos entender el populismo, son los gobiernos, muchos gobiernos que se dieron entre la década de 1930 y 1960 en América Latina, es decir, como una condición o como una situación de América Latina en ese periodo. Bien, entonces tenemos son unos gobiernos del 30 al 60, cambia en cada país, por eso digo que estoy haciendo una generalización. Entonces son unos gobiernos que son realizados por diversos movimientos sociales, partidos políticos y por líderes, ¿cierto? Unos líderes carismáticos además. Las razones por las cuales surge el populismo en América Latina responden a los nacionalismos, a un nacionalismo sobre todo de carácter económico. Ahorita explico un poco más esto, estoy haciendo una pequeña introducción. Antiimperialismo, ¿cierto? Nacionalismo, antiimperialismo, industrialización, migraciones internas y externas, proteccionismo económico que está muy relacionado con el nacionalismo económico, la crisis de 1929 va a ser sumamente importante y también la incapacidad histórica que han demostrado históricamente las oligarquías para controlar y manejar el Estado. Hay algunos conceptos, como les decía. Entonces, algunos conceptos son heterogéneos, hay muchos conceptos. Algunos van a identificar el populismo por sus formas, es decir, porque están dados, están hechos por algunos, o sea, los estudian de acuerdo a los gobiernos, ¿cierto? Lo van a estudiar de acuerdo a los partidos o a los movimientos que lleguen al Estado, al gobierno, ¿cierto? Entonces algunos lo ven desde ahí, otros lo ven por sus rasgos. Por ejemplo, dicen que el populismo es por unos rasgos como el liderazgo carismático de un sujeto, el nacionalismo que se ve en ese sujeto y en su grupo, en el grupo que lo rodea, y también como un movimiento de masas, ¿cierto? Ahí lo ven como por sus rasgos, por las reformas que hicieron. Decía en el video anterior que era un reformismo. Entonces estos gobiernos populistas son gobiernos reformistas, no son revolucionarios, son reformistas. También hay definiciones que bueno, si se define el populismo por el tiempo que ya les estoy diciendo, por ejemplo, 1930-1960 es una definición, o por el espacio, ¿cierto? Es decir, en qué país, no todos los países van a gozar de populismo. En Colombia tuvimos populistas, pero no tuvimos un gobierno populista, en el que se identifica como una exposición política ligada al movimiento de la industrialización por sustitución de importaciones y por otro lado a un tipo de liderazgo paternalista y una alianza social heterogénea. Esto, por ejemplo, este tipo de populismo, entendido desde las reformas, es muy óptimo a la hora de hablar, por ejemplo, de Perón en Argentina. Bueno, tenemos algunos autores, por ejemplo, el brasileño Francisco establece que el populismo es primero propio de América Latina, o sea, no se da en otros lugares, es una constelación latinoamericana, se refiere a situaciones y realidades muy concretas, muy específicas, es decir, que hay varias formas de populismo, no todos los presidentes ni todos los populistas de América Latina son iguales,
No hubo un modelo populista, dice este autor, sino muchos populismos y situaciones particulares en cada estado. Reemplazó a las oligarquías agrarias, es decir, había unas monarquías agrarias, unas oligarquías agrarias y luego pasaron a los gobiernos populistas y las clases populares participaron en el proceso de desarrollo urbano, industrial y del juego político. Gino Germani dice pues parte del presupuesto que sería un fenómeno de transición de una sociedad atrasada, es decir, de la sociedad del siglo XIX, rural, una sociedad precapitalista, hacia una sociedad moderna, industrializada, capitalista y urbana. Bien, entonces el populismo está ahí en la mitad de eso, siglo XIX, siglo XX. Modernidad. Es un proceso de asincronía, es decir, que esta situación se produce por la coexistencia y superposición de rasgos de la sociedad tradicional y la moderna. Entonces, una transición, ¿cierto? Aquí está siglo XIX, aquí está la modernidad, ¿cierto? En la mitad tenemos el populismo, entonces hay unas cosas que se superponen, ¿cierto? Entonces, en el 30 y el 60 tenemos que hay una mezcla de una sociedad tradicional y una sociedad moderna. Existe, dice también Germani, existe una movilización por la presencia de grupos que fueron pasivos y que comienzan a intervenir en la vida nacional, ¿cierto? Movimiento obrero, movimientos sociales, ¿cierto? Que empiezan a intervenir entonces en la política. Y se produce, también dice Germani, se produce una integración, entonces las movilizaciones sociales se canalizan a través de las instituciones. Ahorita profundizaré sobre este aspecto también. Se da la intervención entonces de las masas en la vida política. Por primera vez entonces en la vida política latinoamericana van a aparecer las masas. Torcuato de Ditela entiende el populismo como, esta es otra definición, un movimiento político que cuenta con el apoyo de las masas populares urbanas y rurales, movidos por una profunda insatisfacción con respecto al rol que debería ocupar en la sociedad, sosteniendo la condición de países periféricos a los de América Latina. Lo llamó la revolución de expectativas. Para él, entonces, el populismo es la revolución de expectativas, que movilizó a las masas por la presencia de una élite comprometida con el proceso de cambio de la sociedad tradicional a la moderna. Aquí entonces estamos también de acuerdo con lo que ha dicho el anterior autor. Octavio Lani considera que se trata de un fenómeno donde surge en el momento de la crisis del sistema capitalista mundial, la crisis de 1929, y las consecuencias sobre los sistemas oligárquicos. Entonces hay una crisis a nivel mundial y además de eso hay una crisis de las oligarquías en América Latina. La crisis abrió una brecha que permitió a las masas pasar de ser un elemento constitutivo, que les permitió pasar a ser un elemento constitutivo del Estado. No solo los oprimidos, no solo los que están ahí, sino que empiezan a convertirse en un elemento importante. El rol del Estado pasa de ser intervencionista, el Estado en el populismo se convierte en un Estado intervencionista y un Estado nacionalista. Y se produce una paradoja, alianza de grupos sociales distintos, virtualmente antagónicos. Ahorita profundizaré también más con eso. El populismo preconiza la armonía de las clases sociales interesadas en el desarrollo de la nación, ¿cierto? Es un discurso que siempre está hablando de que esa nación va a progresar, se va a desarrollar, va a mejorar. Esta coalición multiclasista se enfrentó a los sectores oligárquicos tradicionales, pero yo no diría tanto que se enfrentó. Yo creo que se enfrenta en muchos aspectos, pero que en otros aspectos establece alianzas. Este nacionalismo del populismo sirvió también para reformular algunos conceptos como el de ciudadanía indispensables para la integración de una comunidad social y política. Es importante decir que durante esos populismos varios sujetos, incluido las mujeres entre el 30 y el 60, durante los populismos las mujeres accedimos en América Latina al voto en diferentes momentos de esos 30 años. Entonces hay nuevo actor político y elector que son las mujeres, pero entonces también otras ciudadanías se amplían durante el gobierno de los populistas. Bueno, los populistas entonces todos van a apelar al nacionalismo, todos son gobiernos nacionalistas, todos van a hablar del pueblo y todos van a hablar
del pasado, y todos van a entonces a defender la nación. Es decir, muchos de estos gobiernos van a ser antiimperialistas. Ahí hay que tener mucho cuidado porque tampoco es antiimperialistas en el sentido subversivo o que se aniquilen las relaciones con Estados Unidos. No, las relaciones con Estados Unidos continúan, pero digamos que hay un discurso más nacionalista y más proteccionista. Entonces sí hay relaciones con Estados Unidos, pero digamos que se mantienen de una forma un poco más diplomática y de pronto un poco velada. Algunos de esos van a ser muy antiimperialistas como en el discurso, en la fachada, pero van a tener obviamente tratos con Estados Unidos, y las multinacionales no se van a ir durante el populismo, ellas van a continuar acá. Bien, entonces, una cosa es el discurso y otra cosa es la realidad. Bien, también eso hay que tenerlo en claro. Bien, entonces, estos populismos van a ser unos nacionalismos vinculados con la identidad de los pueblos, con la modernización. O sea, siempre van a apuntar a la modernización, la pujanza de la raza que va a llevar a que estos países se progresen y se modernicen. Y va a ser defensivo con Estados Unidos, pero desde el proteccionismo, no desde la aniquilación y el rechazo. Bueno, en el siglo XIX habíamos tenido un montón de revoluciones inconclusas, unas revoluciones, incluso uno podría decir que la misma Revolución Mexicana es una revolución inconclusa. Tenemos un liberalismo y un positivismo cosmopolita, que todo esto ha buscado con la modernidad, atraer la modernidad y modernizar los estados, pero pues también vemos que es inconcluso y que no termina. Y un nacionalismo que está religado al mundo europeo, ¿cierto? Un nacionalismo con una poca identidad, con una poca autonomía. Bien, el fin de siglo va a ser muy fuerte para América Latina, porque el fin de siglo va a representar, pues digamos, en la independencia de Cuba, que se independice de España porque quede dependiendo de Estados Unidos, y a principios de siglo que se firma la enmienda Platt, de la cual hablaré un poco más cuando hable de la Revolución Cubana, que va a poner a depender a Cuba de Estados Unidos, pero también Puerto Rico y bueno, y otros países de América Latina se van a ver afectados por el desembarco de marines, sobre todo en las costas del Caribe, y también, por ejemplo, en la pérdida o la separación de Panamá de la República de Colombia. Bien, entonces esto va a generar unas fuertes reacciones antiimperialistas, y vamos a tener grandes intelectuales hablando, diciendo, hey, mucho cuidado con Estados Unidos, muchos intelectuales peleando con ese papel imperialista de Estados Unidos, muchos intelectuales latinoamericanos diciendo, hey, nuestra identidad, ¿qué pasa con nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Entre esos vamos a encontrar al señor José Martí, cubano, al señor Manuel Ugarte y también a Sandino, que van a aparecer hablando de esa reacción y ese antiimperialismo. Tenemos un nacionalismo cultural también en las primeras décadas, desde 1900, que Rodó publica Ariel, su obra Ariel en Uruguay, y también que va a leerse en toda América Latina. Y vamos a tener a Vasconcelos, que en 1926, muy inspirado también por la obra de Rodó Ariel, va a publicar La raza cósmica, que es un libro sumamente hermoso. Entonces ahí tenemos, solo por citar dos casos, un nacionalismo cultural bastante importante, pero también vamos a tener otras manifestaciones, por ejemplo, de González Prada, de José Mariátegui, bueno, de Reyes. Pues son una cantidad de intelectuales de estas primeras décadas del siglo XX que van a ser sumamente importantes y que van a ayudar en la creación de una identidad nacional, de una identidad de los pueblos latinoamericanos. Bien. Todo esto entonces va a contribuir a la formación de un nacionalismo, que es un nacionalismo emancipatorio, porque si bien en el siglo XIX Sarmiento, Alberdi y todos estos señores positivistas hablaban de la emancipación mental de América Latina, era una emancipación mental todavía muy dependiente de ciertos países de Europa. Y estos señores de principios del siglo se iban a hablar realmente de una emancipación mental, pero más que una emancipación mental van a hablar de la necesidad de tener una identidad. Entonces son unos intelectuales que desde las letras llevan a hablar de lo emancipatorio. Es un nacionalismo además, o sea, el nacionalismo que recibimos para 1930 y los populismos, entonces es eso lo que les digo, emancipatorio. Ha habido un proceso de emancipación mental. También van a ser unos gobiernos con un nacionalismo muy estatista,
un nacionalismo que va a confiar completamente en la fuerza del Estado y van a crear y van a querer un Estado fuerte. Los gobiernos populistas son unos gobiernos fuertes, no, algunos fueron dictaduras, como se consideran en algunas situaciones el gobierno de Getúlio Vargas en Brasil. Otros no van a ser dictaduras, pero van a ser gobiernos bastante autoritarios. Es un nacionalismo populista porque es un nacionalismo que está llamado desde los grupos subalternos, ¿cierto? Desde la idiosincrasia, desde la cultura popular, también muy inspirados en lo que había hecho la Revolución Mexicana al rescatar toda esa memoria, todas esas artes ancestrales. Entonces estos populismos este nacionalismo se va a nutrir de eso y va entonces a sacar unos discursos bastante populistas en los que se defiende pues como ese pasado y esos grupos. Bueno, hay algunos aspectos importantes. Bueno, entonces, ¿cuáles son las condiciones de posibilidad, ¿cierto? ¿Qué causas, como nos dice la profe de sociales o el profesor de sociales en el colegio? Hay unas causas, condiciones de posibilidad que hay en América Latina para esto. Primero, entonces, tenemos unos gobiernos oligárquicos, cuando hablaba del positivismo y también una parte, mi primera parte sobre la Revolución Mexicana. En el finales del siglo XIX tenemos unos gobiernos que se llaman positivistas de política científica o dictaduras oligárquicas. Todo eso es lo mismo, hace parte de lo mismo, obviamente en unos países más fuertes que en otros. ¿Listo? Entonces vamos a tener que el gobierno o los gobiernos y el poder en América Latina en el siglo XIX estuvo en parte, lo hicieron las oligarquías, muchas de ellas provenientes desde la colonia, y se van a sostener durante todo el siglo XIX y son los que van a gobernar. ¿Bien? Vimos entonces en movimientos sociales que empiezan a emerger unos nuevos grupos que empiezan a jalonar, ¿cierto? En diversos sentidos, y esto va a generar cierta inestabilidad, ¿cierto? Las oligarquías van a verse sumamente inestables y imagínense, a Porfirio Díaz le hacen una revolución brutal, que es la Revolución Mexicana de 1910, es decir, estas oligarquías han pedido credibilidad, pero además de todo eso hay un pueblo que, si bien todos sus discursos que les dije de los intelectuales puede que no les llegue directamente, sí ha sido un pueblo que cada vez, digamos que lentamente se ha ido mejorando el sistema educativo latinoamericano, entonces hay cada vez más posibilidades de leer, hay cada vez un poco más de información, los medios de comunicación mejoran, hay más prensa, es más fácil distribuirla, y además de eso en la década del 20 entonces nos va a llegar la radio, entonces también eso pues hay una democratización o una ampliación para ser más concretos de lo que es el conocimiento, de lo que son las ideas, y además hay un crecimiento demográfico sumamente brutal desde principios del siglo XX, o sea, en esas dos primeras décadas América Latina empieza a crecer el número de personas, entonces estos ya no son unos cuantos campesinos o unos cuantos obreros, sino que ya realmente son unas grandes masas, un gran componente poblacional. Bien, todo eso está sucediendo, entonces, aumento de la población, ¿cierto? La llegada de las ideas socialistas, comunistas, el anarcosindicalismo, inmigración. Ya nosotros estamos insertados en el mercado capitalista, entonces, por ejemplo, estamos mandando productos al mundo europeo y norteamericano. Es decir, la situación de América Latina en las primeras décadas del siglo XX cambian muy rápido, cambian muy rápido. En 1920, entonces tenemos la primera, el final, ya termina la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial es muy importante porque la Gran Guerra, ¿cierto?, demuestra que ese sueño, esa idea que se había creado en el siglo XIX, de una idea de progreso constante, realmente no es tan positiva, no es tan buena. Tenemos que en ese siglo XIX el mundo capitalista se repartió el resto del mundo, ¿cierto? Entonces dominan África, dominan Asia, y hay una lucha entre estos países hegemónicos por controlar el mundo, ¿bien? Esto los lleva a unas constantes peleas y agarrones de pelo, y en 1914 entonces digamos que estalla la Gran Guerra porque habían guerritas, o sea, si hay una gran guerra es porque hay unas guerritas, y en 1914 entonces estalla esta gran guerra y esto devasta al mundo europeo. Sabemos, Estados Unidos entra posteriormente en la guerra, ya casi cuando va terminando o cuando ya está muy desgastado el mundo europeo y los países europeos, económica y todo.
Bien, Estados Unidos entra, Rusia sale, revoluciona además, o sea, es que es muy convulso este momento de la historia. Bien, entonces, bueno, Europa va a quedar, Estados Unidos ha empezado su proceso de industrialización en la segunda mitad del 19, pero en este momento Estados Unidos está súper bien, bien, entonces Estados Unidos entra a la guerra, ayuda a que esta guerra, pues, o sea, como gana la guerra, y va a ayudar también en la reconstrucción del mundo europeo. Y recuerden, la Primera Guerra para nosotros es importante porque es el momento donde hacemos una cosa que se llama sustitución de exportaciones. Entonces, importaciones, perdón. Entonces, nosotros traíamos artículos suntuosos y traíamos productos de consumo, ¿cierto? Galletas, cervezas, bueno, becatico. Lo traíamos, lo importábamos del mundo pues desarrollado, lo que era Europa y Estados Unidos. Ellos a nosotros nos mandaban eso. Cuando sucede la guerra, no están llegando esos artículos, no llegan esos artículos. Entonces, claro, como un buen emprendedor, si se listo, si esto no está llegando, pues entonces hagámoslo nosotros, y empieza a crearse la industria nacional. Hay industrias que se empiezan a crear desde antes, ¿cierto? Desde finales del 19, principios del 20. Pero en 1914, con la guerra, o sea, es el momento, hágale a producir. Entonces se crean todas estas industrias. Se acaba la guerra, ¿cierto? Se acaba la guerra y Estados Unidos se recupera rápidamente. Estados Unidos obviamente no había perdido, o sea, su territorio no fue afectado, no había durado tanto tiempo en la guerra, por lo tanto su economía no se veía afectada, y Estados Unidos se emberraca a producir no solo para ellos, sino para todo el mundo. Bien, eso va a hacer que entonces ellos sigan produciendo igual que producían en la Gran Guerra, y siguen produciendo para que en el año de 1929 haya una sobreproducción y se caiga la bolsa de valores de Nueva York. Eso se llama entonces, que no voy a profundizar acá, me gustaría hacerlo, pero bueno, son demasiados temas. Sucede la crisis de 1929, ¿cierto? El octubre negro, y eso va a afectar, o sea, eso empieza en Estados Unidos, pero efecto dominó, toda América Latina y el mundo entero se va a ver afectado por la Gran Depresión. Sobre eso hay películas, y hay cosas buenas, pues, y también, bueno, novelas, hay de todo, porque realmente fue bastante de las crisis peores que ha vivido, económicas que ha vivido la humanidad. Bien, entonces sucede esto, y efectivamente eso nos va a afectar a nosotros, ¿cierto? Entonces en 1929, hasta ahí, excepto con el caso mexicano y algunos otros casos como el argentino, la mayor parte de los gobiernos han sido oligárquicos. En el caso argentino hemos tenido unas burguesías, ¿cierto? Argentina es una realidad bastante diferente, pero digamos que la mayor parte ha sido oligarquías. Con la crisis del 29, pues entonces eso nos va a afectar a nosotros, y empieza es una crisis del modelo capitalista. El modelo capitalista entonces se debe replantear a partir de esta crisis mundial, y efectivamente así lo hace. El capitalismo es sumamente inteligente y muta muy bien. Entonces con esta crisis del 29 América Latina se va a ver afectada. Entonces la crisis externa, más lo que ha sucedido con la revolución mexicana, los movimientos obreros van a llevar que en 1930 se monten estos sujetos, ¿cierto? Se monten. ¿Quiénes son entonces los populistas? Esto es muy importante. Los populistas son clases medias emergentes, clases medias que son hijos de obreros, o son hijos de, digamos, de primeros burgueses, pequeños burgueses, que logran tener estudios, porque todos ellos estudian, son universitarios, no son de familia, de así de reconocida, nada, son personas que vienen desde abajo y que en varias generaciones van subiendo. Entonces llegan pues a la universidad y empiezan a ser conocidos. Algunos de estos, por ejemplo Perón y el caso de Gaitán en Colombia, son sujetos que han tenido la oportunidad de viajar al mundo europeo, pero también han tenido la oportunidad, por ejemplo, de escuchar los discursos de Mussolini. Una de las cosas que tiene el populismo es que es paralelo históricamente con el surgimiento del fascismo y del nacionalsocialismo alemán en Europa. Entonces ellos van a beber pues como de estas formas de oratoria que tiene el mundo, que tienen estos líderes europeos, y esa se va a aplicar acá. Entonces ustedes miran, pueden que en la oratoria sean muy similares, pero obviamente la realidad histórica es sumamente diferente, porque espacialmente es otro lugar. Bien, entonces estos señores sí van a estar, son esas clases medias, todos los populistas son clases medias que lo que hacen es una conciliación entre la oligarquía, ¿cierto? La oligarquía y las clases bajas.
¿Esa conciliación es buena o mala? No sé, depende usted cómo lo vea. ¿Por qué? ¿Cómo así? Recuerden, teníamos un movimiento obrero que se gestaba a finales del 19 y que va creciendo, creciendo, aumentando a lo largo de esas 3 décadas. Para 1930 el movimiento obrero y los movimientos socialistas, partidos, en este momento crean partidos, un montón de cosas, y eso empieza a preocupar mucho. Primero, estos señores populistas son burgueses, o sea, son burguesas, son clase media, sea pequeña burguesía, pero siguen siendo burguesía. ¿Bien? Y entonces ellos van a hacer esa conciliación entre esa masa que está muy socialista, muy anarcosindicalista, muy revoltosa, y una oligarquía que ha perdido credibilidad, que ha perdido cierto poder, pero hay otra cosa muy importante. Entonces, ellos como que van a hacer ese puente, ¿cierto? Hay una cuestión muy importante sobre las oligarquías. Esas oligarquías en el siglo XIX son oligarquías porque son dueños de la tierra, que es el medio de producción, es el dinero, la tierra. Ellos van a mutar, van a cambiar la actividad económica, van a pasar de la actividad económica, que es la extracción de recursos, ¿cierto? De la agricultura y de la minería, y también de la ganadería, van a pasar parte de su dinero, la van a pasar a la industria. Entonces ellos, esos señores que tienen tierra, esa tierra en muchas ocasiones se la van a vender a las multinacionales, ¿cierto? Esa oligarquía tiene fuertes relaciones con Estados Unidos, sumamente estrechas. Incluso esas oligarquías durante el populismo, muchos de ellos se van del país a vivir a Estados Unidos, a vivir a Europa, pero básicamente a Estados Unidos. Entonces las oligarquías van a cambiar la actividad económica por la actividad empresarial, ¿cierto? Es cambiar sencillamente la actividad económica. Esos señores entonces, digamos, se modernizan, van a vivir a la ciudad, puede ser la ciudad Bogotá, puede ser Medellín, pero básicamente los más grandes, los más poderosos van a salir del país. Bien, ellos dicen, está bien, deje acá, ¿usted quiere gobernar? Yo lo dejo que gobierne, yo me dedico a mis empresas, yo me dedico a lo económico y voy a pasar entonces a vivir a otro lado, encárguese. Los populistas entonces son clases medias que tienen un discurso muy motivador, todavía se usa un discurso que le dice al campesino, que le dice al indígena, mire, por ejemplo Gaitán lo hace, él dice, pues, o sea, nuestra raza indígena, no sé qué, miren los discursos de Gaitán, miren los discursos de los populistas, miren los discursos de Perón, siempre están hablando de un pasado que ellos como raza y como pueblo han vivido, como pueblo oprimido. Entonces un discurso de un sujeto con un enemigo. ¿Quién es el enemigo? El enemigo de la oligarquía. El enemigo es también externo, ¿cierto? El imperio. Entonces, esto para los grupos populares, ¿cierto? Que apenas están empezando a tener una identidad y a saberse oprimidos, porque es importante saberse oprimido. Entonces estos señores empiezan como, wow, ese señor, yo me identifico con este señor, y empiezan, y obviamente votan por ellos, y obviamente llegan pues como al poder. Cuando llegan al poder, el poder de la oligarquía es sumamente fuerte, el poder de la oligarquía en América Latina sigue siendo sumamente fuerte, y ellos no logran expulsar, acabar con la oligarquía jamás. En su discurso parecería que son un enemigo mortal, un enemigo que hay que aniquilar, pero no, realmente es un enemigo justo, es un enemigo que está ahí, que bueno, ¿qué sucede? Entonces, ellos se montan, obviamente con el aval de las oligarquías. Esas oligarquías le meten todo le meten todo a la parte industrial, entonces empiezan un proceso de industrialización bien importante en América Latina. Y a cambio de toda esta industrialización y de todo esto, los gobiernos populistas le dan proteccionismo. Es decir, estas empresas que se crean de automóviles, de comida, ¿cierto? De situaciones suntuosas, telas, un montón de cosas, todas las empresas van a ser protegidas por el Estado. Entonces, se cierran las fronteras, entran menos cosas desde afuera con tal de fortalecer entonces la producción interna. Es decir, se privilegia la producción de que ahora tienen esas oligarquías, esas élites económicas, ¿cierto? Y ellas están trabajando ahí. A esas élites económicas se les empiezan a cobrar unos impuestos, y con esos impuestos entonces otra característica de los populismos es que son estados, primero interventores, es decir, ellos se meten en el mercado, ellos regulan el mercado. Entonces, yo le cuido el mercado nacional, pero usted no le ponga tanto a esto, no le ponga tanto a aquello, los precios se manejan así. Eso es un estado interventor que se mete en el mercado, lo regula.
Pero además de ser un Estado interventor, van a ser unos estados que van a ser benefactores, ¿cierto? Entonces son estados donde dice, listo, aquí está el movimiento obrero y no hacen sino hacer huelgas y esto no dejan que esto progrese, no dejan trabajar, carajo. Entonces no haga tanta, venga. Usted está pidiendo que trabajar 8 horas, trabaje 8 horas. Usted está pidiendo mejores salarios, mejores salarios. Usted está pidiendo mejor educación, mejor educación. Entonces esos señores empiezan a tener unos estados benefactores y unos estados de derecho, en estados sociales de derecho, donde ellos empiezan a meter y a colaborar. Pero ¿qué sucede? En ese afán populista, ¿cierto?, de mantener contentos a esas masas que son complicaditas, es mejor tenerlas tranquilas, se les dan tantas cosas que empiezan a quebrar el Estado. Empiezan a quebrar y entonces los industriales ya, o sea, ya no son oligarquías, sino industriales, élites económicas, grupos económicos, estos señores empiezan a decir, venga, hágame el favor, yo le estoy pagando impuestos y usted, marica, está quebrando el Estado. Entonces, y esos populistas embalados, porque es que tienen dos presiones, o sea, ellos son puente, tienen dos presiones, la oligarquía o los grupos económicos, para que ya no les llamemos oligarquía, y tenemos a otro sector que son los grupos sociales, los movimientos sociales. Duran mucho tiempo en el poder, lo hacen súper bien, porque durante estos gobiernos ellos calman al movimiento obrero y lo controlan, ¿cierto? Entonces el Estado asume el sindicalismo, ¿cierto? Es que calman a los dos grupos, los tienen ahí tranquilitos, pero la situación es sumamente complicada porque los estados no tienen cómo facturar tanto, ¿bien? Entonces, ya de ahí hay una alianza, ¿cierto? Empieza un proceso de conversación entre lo que eran las oligarquías y ahora los empresarios latinoamericanos, que además muchos de ellos viven en Estados Unidos, como les decía, empiezan en conversaciones, ahí empiezan a hablar y entonces es como, bueno, carajo, ¿qué vamos a hacer? Porque es que allá tenemos la chusma que está gobernando y nos está jodiendo el Estado, que nos demoramos tanto tiempo en ir creando y ahora nos vamos a ir a la quiebra. Entonces viene la quiebra de los estados, ¿cierto? Gracias a los gobiernos populistas que no hicieron la situación de una forma muy inteligente, porque en la medida que el Estado saca también tiene que recibir, o sea, usted no puede recibir un dinero y ganarse el doble, sino que usted tiene que organizar bien las finanzas del Estado. Bien, eso va a determinar entonces la caída, la caída de los gobiernos populistas y la llegada entonces de las dictaduras. Bien, esos son entonces, hay unos aspectos del populismo, entonces son oposición a los partidos de clases medias de antes de 1930, son de clases medias, ya lo dije, y funcionarios sin ideología concreta. El populismo no es una ideología, no obedece una ideología. Usted encuentra ahí principios liberales, principios socialistas, es un sancochito latinoamericano delicioso, pero no hay una ideología. O sea, no puede decir que son de izquierda, son de derecha, son socialistas, no. Es una mezcla, ¿cierto? Es una mezcla intentando hacer, pues, es mestizo como los latinoamericanos. Aspiran a industrializar, eso sí lo tiene muy claro. Yo creo que lo más claro, más que lo ideológico, son las intenciones. Tienen la intención de industrializar y llevar estos países al progreso. Son gobiernos proteccionistas, con una justa distribución, buscan una justa distribución de los ingresos, no buscan cambiar el sector agrario. Eso también es un problema, ¿cierto? Que ellos mantienen la situación del Estado como está y no hacen reforma agraria. Algunos la hacen, pero una cosa es que usted haga reforma agraria y otra cosa es que usted la haga efectiva. O sea, y que cree las instituciones. Es que usted no solo reparte tierra, usted tiene que repartir tierra y crear créditos, subsidios, educar para que el campesino o el que no es campesino y que se quiso ir de campesino pueda trabajar esa tierra. O sea, es una inversión muy grande que tiene que hacer el Estado. Y si bien, como en el caso de Colombia, se hace en el gobierno de López en el 36, usted puede repartir tierra, pero si usted no la reparte con condiciones, eso va a llegar luego otro y le va a comprar súper barática la tierra al pobre campesino y se van a armar nuevamente terratenientes. Ese es el problema eterno de las reformas agrarias de América Latina. Bien, entonces estos señores no reforman lo agrario, ni tampoco transforman las relaciones capitalistas entre los grupos sociales. Otro aspecto del populismo va a ser el líder carismático, es sumamente importante. Algunas de estas situaciones, por ejemplo, como el gaitanismo, muere el líder y muere todo porque no hay una ideología y tampoco hay un movimiento sumamente fuerte, como hablaba yo del zapatismo, sino que sencillamente son siguiendo a un líder. Entonces muere el líder, muere todo.
Entonces, pero el líder carismático es sumamente importante. Solo llegan con un líder carismático, o sea, no es un movimiento social, es un sujeto. Es un gobierno, los populismos son gobiernos autoritarios y paternalistas, ¿cierto? Con paternalistas ya sabemos pues que cuando hablamos de paternalismo estamos hablando de un autoritarismo y un autoritarismo que cree al ciudadano un menor de edad, ¿cierto? Entonces estos sujetos son menores de edad, los cuales están ayudando al progreso, los cuales hay que educar porque son incapaces, ¿cierto? El otro es un menor de edad, ese es el paternalismo. ¿Cuáles son las características entonces del discurso populista? Porque el discurso populista tiene unas características. Entonces, es una equiparación individuo-pueblo. En él no hay clases, hay una comunidad. Somos una comunidad. Nosotros, ¿cierto? El pueblo colombiano, el pueblo argentino, los trabajadores argentinos, ese es un nosotros. Y existe un otro, que es el enemigo, ¿cierto? Que es la oligarquía, que es Estados Unidos, ¿cierto? Básicamente la oligarquía. Son unos discursos personalistas, ¿cierto? Con una figura integradora que es el líder carismático. Yo lo llamo, es una estrella del rock, ¿cierto? Donde pasa él, todo el mundo grita, mire por favor, miren todos, o sea, tenemos a Gaitán, que es el que más conocemos, pero también a Perón, o sea, eso es una cosa, Cárdenas en México, eso es una cosa impresionante, es una estrella del rock. Bien, todos los partidos son un mismo movimiento y los de afuera son los adversarios, o estás conmigo o estás contra mí. Crean sus propios mitos. Emma Perón, por ejemplo, es un mito para la creación de todo lo que es el peronismo. Bien, o sea, es decir, se convierten, pues sacan como unas ideas fundamentales que podríamos llamar mitos. Entonces, esto es el populismo. Es un cambio, hay una reforma de quienes gobiernan, ¿cierto? Empiezan unos grupos subalternos a gobernar clases medias para luego, digamos, también en la inexperiencia de gobernar, digamos, van a tener ciertos problemas que van a llevar posteriormente a las dictaduras militares de 1960 a 1980. ¿Qué será el próximo tema? Ah, no, perdón, el próximo tema va a ser la Revolución Cubana, porque también va a ser muy importante para que, bueno, es una de las condiciones de posibilidad de las dictaduras. Entonces, próximo video, Revolución Cubana. Todavía no he diseñado cuánto me voy a demorar en ese. Y sigue luego de eso dictaduras militares y el Plan Cóndor. Bueno, y pues obviamente la doctrina de seguridad nacional, que es así nos toca a toda América Latina. No todos somos dictaduras, pero sí doctrina de seguridad nacional. Bueno, este es básicamente el populismo. Nos vemos en una próxima. Muchas gracias. Suscríbanse y compártanlo y pregunten los que quieran preguntar. Y bueno, chao, chao.